La siguiente de las enzimas que mencionaremos es la LDH. LDH significa lactato deshidrogenasa, ¿sí? La reacción que va a catalizar la LDH es una reacción completamente distinta a las de las aminotransferasas. En este caso estamos hablando de una enzima que pertenece a otro grupo de las oxidorreductasas y que en este caso nos va a ayudar a catalizar la conversión de lactato o ácido láctico en piruvato precisamente en condiciones de anaerobiosis, como suele ser en el músculo esquelético, ¿sale? Y bueno, que aquí se utiliza, por ejemplo, como coenzima el NAD, ¿sí? Bueno, con LDH hay una cuestión importante que debemos de conocer, que precisamente en cuestión de su estructura, la LDH está formada por dos tipos de subunidades, ¿sí? Tenemos dos opciones, las subunidades H y las subunidades M. La H proviene de inglés del heart, es decir, corazón, y la M de muscle, ¿ok? Entonces, músculo. Eh, LDH, una proteína completa, está formada por cuatro subunidades, ¿sí? Entonces, si de esas cuatro subunidades nosotros tenemos dos posibilidades de cada una, eso nos llevaría a formar cinco combinaciones o cinco configuraciones posibles, que son las denominadas isoformas o isoenzimas de LDH. Tal como lo podemos observar en la imagen de abajo, pues, por ejemplo, la LDH1 está formada por cuatro subunidades H, la LDH2 por una M y 3H, la LDH3 por 2 y 2 y así sucesivamente. ¿Sale? Entonces aquí en LDH es más importante no solamente conocer los niveles de la actividad enzimática total, sino que en algunos casos me convendría, por lo tanto, hacer una electroforesis de esta fracción de LDH, donde nosotros observaríamos este comportamiento con estas bandas y por lo tanto atribuir, dependiendo del porcentaje de abundancia o el porcentaje que represente de la fracción total, podamos nosotros conocer específicamente las alteraciones y aterrizarlas a un diagnóstico pues mucho más preciso, ¿sí? Efectivamente, las distintas fracciones de LDH se han asociado o se expresan prioritariamente en algunos tejidos más que en otros. Por ejemplo, la LDH1 y la LDH2 se expresa en mayor proporción, por ejemplo, en corazón, en eritrocitos y en corteza renal. Es decir, cuando nosotros veamos esta fracción más elevada, la más abundante sigue siendo el LDH2, y en segunda instancia el LDH1, pero podemos nosotros tener pues, una situación en la que las otras disminuyan o estas se incremente demasiado, y esto lo podríamos establecer, por ejemplo, cuando tenemos un daño también al tejido cardíaco, como un infarto agudo del miocardio, o por ejemplo, en el caso de los eritrocitos, que son células que expresan de forma muy abundante esta isoforma, y en casos, por ejemplo, de anemia hemolítica o anemias megaloblásticas, que ahí, por ejemplo, tendríamos que empatar o concordar con lo que ya vimos en la unidad de hematología con respecto a los índices eritrocitarios, con las determinaciones, el frotis y todo ese tipo de cosas, para que haya una congruencia con lo que nosotros estamos observando y la clínica del paciente, ¿no? Y, por ejemplo, aquí, una de las cuestiones que les comentaba desde el punto de vista preanalítico, pues es que si nosotros recibimos una muestra hemolizada, es bastante común que los eritrocitos vayan a liberar toda esta fracción de LDH y podríamos nosotros observar una elevación, un falso positivo, que precisamente pues no tiene nada que ver con la condición del paciente, sino que fue una mala manipulación, un mal manejo de la muestra y por lo tanto estaríamos nosotros observando la elevación de esta molécula, ¿sale? Y bueno, corteza renal, pues, podríamos tener nosotros un infarto renal agudo, ¿sale? En el caso de LDH3, que es la fracción intermedia, esta se eleva o se expresa en pulmón, linfocitos y páncreas. Entonces, los problemas o los diagnósticos asociados a estas elevaciones serían, en el caso del pulmón, pues cualquier otra falla o muerte del tejido, como un embolismo o pulmonar, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o algún caso de neumonía extensa que por lo tanto pues comprometa la integridad del tejido pulmonar.
Los linfocitos, por ejemplo, ahí podemos nosotros ver una correlación muy importante en los casos de leucemia linfoblástica aguda, que se suele incrementar esta fracción, y en el páncreas, pues la pancreatitis aguda o algún carcinoma pancreático, ¿sale? Y por último, las fracciones de LDH4 y LDH5 son las que precisamente se encuentran expresadas en mayor proporción en el hígado. Entonces, esta sería la que nos interesaría evaluar precisamente si estamos nosotros hablando de un perfil hepático, junto con los marcadores metabólicos o pruebas químicas y junto con las otras enzimas hepáticas, por ejemplo, y más las que les voy a platicar un poquito más adelante. Entonces, estas son las que se asociarían y también con músculo esquelético, precisamente con lesiones musculares, ¿sí? La LDH es una de las enzimas que se encuentran expresadas en mayor abundancia en nuestro organismo, por lo tanto, pues los valores de referencia que se maneja de actividad enzimática son bastante elevados. Yo creo que son los más elevados de todos los que vamos a estar mencionando, de 230 a 460 unidades, precisamente a 37 grados Celsius.